Alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con nuestras labores dentro del área de comunicación, el curso de lenguaje. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema que nos va a llevar un poco de historia, ¿no? Básicamente en cuanto a lo que viene a ser la realidad lingüística en el Perú. Por supuesto, el título dice realidad histórica, pero de todas maneras vamos nosotros a plantear algunos detalles, ¿no?, que nos van a ayudar justamente a entender lo que en el momento podemos considerar como la situación lingüística peruana. Aquí tenemos en la primera diapositiva, tenemos un mapa lingüístico del Perú. Si podemos observar, hay un color blanco que predomina, ¿no?, luego un color marrón, y posteriormente en la zona de la selva, ¿no?, básicamente tenemos una diversidad de colores. Esto nos va mostrando a nosotros una de las expresiones muy en boga en la actualidad: Perú, país multilingüe y pluricultural. Multilingüe, cerca de 50 lenguas en nuestro país, la mayoría de ellas en la selva. Resalta el castellano, ¿sí? mayor, mayor cantidad de lugares, ¿no? Después tenemos la parte marrón, que viene a ser la sierra. Una parte sur de sierra está un poquito más claro, es también la zona de Puno, ¿no? Ya es prácticamente la zona en la que se habla el aymara. Y posteriormente en la selva, ¿no?, y tenemos ya una diversidad de lenguas nativas, ¿no?, la chánica, el bora, no machiguenga, campa, una cantidad de lenguas, el huitoto. Eso es una posterior oportunidad, tal vez se pueda ver con mayor detenimiento. El día de hoy vamos a ver, dentro de lo que es la realidad lingüística del Perú, nos vamos a enfocar más bien en el idioma, uno de los idiomas oriundos, nativos en el Perú, ¿no? Eh, y lo vamos a ver desde esta perspectiva, ¿no? Las lenguas en el Perú en estos momentos podemos clasificarla en dos grandes bloques: las lenguas aborígenes y las lenguas no aborígenes. Que se puede entender por aborigen: aborigen viene a ser el oriundo, el nativo, ¿no?, los que son del lugar. Y las lenguas no aborígenes, lógicamente, los que no son del lugar. Una división primaria tenemos en las aborígenes en dos grandes bloques: las lenguas aborígenes andinas y las lenguas aborígenes amazónicas. Eso nos está diciendo que en el Perú hay lenguas nativas de la sierra y lenguas nativas de la selva. Y no aborígenes, ¿cuál sería el no aborigen? La principal, la que ha ocupado el primer lugar, siendo no aborigen ha ocupado el primer lugar, sí, es el castellano. El castellano es la lengua que ha tenido primacía en el Perú, ¿no? Y posteriormente también tenemos en lugares del país comunidades de hablantes del alemán, por ejemplo, el chino, el japonés, comunidades fuertes, ¿no?, que utilizan esos idiomas como vehículos de comunicación. ¿De acuerdo? Estamos hablando nosotros, en este caso, de cuando la lengua es utilizada como vehículo de comunicación. Por ejemplo, el inglés no está considerado aquí porque el inglés es más bien es como es una lengua aprendida, ¿no?, para fines específicos, ¿sí?, en el campo educativo, ¿no? Pero cuando hablamos de otras lenguas, estamos hablando de que hay comunidades, por ejemplo en Posuso, la comunidad alemana, de los descendientes alemanes que se establecieron ahí en Posuso, ellos utilizan el alemán como vehículo de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, en ese aspecto. Ahora, hay una nueva división que podemos hacer nosotros aquí en cuanto a las lenguas andinas, ¿no? Está el quechua, ¿no?, y el jaru. En el libro nosotros tenemos la indicación es aru, ¿no? Podemos tomarlo también aquí como jaru, ¿no? Es una designación del cual pues provienen el aru, el aymara, ¿no?, el jacaru, ¿no? Entonces ese es lo que nosotros tenemos. En el libro figura así, ¿no?, el aru, jacaru, aymara y cau, ¿no? Entonces vamos entonces nosotros, bueno, no vamos a ver las amazónicas, pero más o menos digo es alrededor de 40
44 lenguas en la Amazonía peruana, ¿no? Va a ser tema de estudio para otra oportunidad. Tenemos nosotros entonces ahora, nuevamente, aquí vamos a ver la división del quechua. ¿Cómo se divide el quechua? ¿No? El quechua en nuestro país, algunos estudiosos postulan de que no es único, que no hay una sola lengua quechua, sino hay varias lenguas quechuas, ¿no? Eso se debe a que existe en algunas variedades de quechuas, existe tanta diferencia que es imposible que puedan entenderse. Entonces ellos hacen una analogía, por ejemplo, si hispanohablantes somos alrededor del mundo, es el tercer o cuarto puesto alrededor del mundo, pero los hispanohablantes nos podemos entender, ¿no? Salvo algunas excepciones, términos, expresiones propias del lugar, pero después podemos entender los hispanohablantes. En cambio, hay, vamos a decir así, zonas de hablantes quechuas, ¿no?, que no pueden entenderse con hablantes quechuas de otros lugares. Por eso piensa más bien de que hay más de una lengua quechua. Sin embargo, se mantiene fuerte la idea de que existe una sola lengua quechua y lo que hay son variantes o dialectos del quechua. Entonces tenemos el quechua 1 y tenemos el quechua 2, de donde el quechua 1 es considerado el quechua más antiguo, el quechua que se habla en la Sierra Central, el quechua más antiguo, de donde justamente van a producirse las variantes posteriores, y tenemos el quechua 2 surge posteriormente, tanto en el norte, en el sur, como en el oriente peruano, ¿sí? En la selva también hay zonas donde se habla quechua, ¿no? Este quechua de la Sierra Central es llamado el Guayguas, ¿no? El Guayguas es el quechua más antiguo, se entiende que es el de la Sierra Central. Ahora en el norte, en Ferreñafe, en Cajamarca, en el sur está Puno, Arequipa, Madre de Dios, y en el norte hay zonas, ¿no?, zonas de la selva, ¿no?, lugares, eh, son zonas pequeñas, ¿no?, como para estar mencionando cada uno, pero son zonas donde existe el quechua. Incluso hay vamos a ver aquí, ¿no?, un poquito más adelante, una teoría que habla sobre eso también, ¿no? Entonces, esto es el quechua, ¿no? Dos vertientes principales: quechua 1, el más antiguo, y quechua 2, el posterior. Ahora, un poquito de historia del quechua. ¿Qué es lo que tenemos en esa figura? ¿Alguien puede identificar esa figura, ese fondo? Ese fondo pertenece a la ciudad de Caral, ¿no? Caral, la ciudad más antigua en América, 5000 años aproximadamente, y está en el Perú, y cerca de Lima. ¿Mm? Entonces, en cuanto al origen del quechua, hay diversas teorías. Hay diversas teorías. Una de ellas es la teoría del origen serrano en el Cusco, ¿no?, como cuna del imperio del Cusco. Entonces dice, ahí surge el quechua, y es el quechua que se expande en la misma medida en que va creciendo el imperio cusqueño, el imperio incaico, va creciendo, va tomando mayor expansión. Entonces sostienen de que así el quechua va poblando todo el imperio. Entonces este quechua de origen serrano también tiene una doble perspectiva, ¿no? Dice el quechua Cusco, el quechua A es el que se quedó en el Cusco, ¿no?, que después se combinó con el puquina y el aymara, y ahí es donde proviene justamente la variedad que se nota en la actualidad. Y el quechua 2, el quechua B, perdón, el quechua B, que sube más bien hacia Cajamarquilla, Pachacame y Chincha, llevado por los Wari. Antes que los incas llegaran a estas zonas ya había quechua en estas zonas, y después viene la mezcla del quechua A y el quechua B, y se sigue produciendo la multidivisión en esta lengua, ¿no? Pero esa es una de las teorías, ¿no? La otra teoría es la teoría más bien que el quechua surge en la costa, en Chincha, al sur de Lima. Y aquí dicen que hay tres fases. La primera fase, alrededor de 800 después de Cristo, se extiende hacia Ancash, hacia Huánuco, Pasco, Junín, ¿no?, y norte de Lima. La segunda fase dice que se extiende hacia la costa, bueno, perdón, hay un error en la escritura, en el siglo XIII, hacia la costa y hacia la sierra. Estamos hablando de la costa hacia la sierra y ¿no?, hacia la selva. La tercera fase, la que habla de que siglo XV, ¿no?, desde Chinchay hacia los diferentes lugares. Entonces, estos tienen que, como Chincha, lugar al sur de Lima, la zona donde surge el quechua y de donde se expande. El origen forestal, decíamos hace un momento, en la selva hay zonas donde se habla el quechua, tribus donde hablan el quechua,
¿no? Y dice que básicamente de Chachapuyas y de Macas, de ahí es donde surge. Julio Cetello sostiene que fueron la cultura de los arawak los que dieron origen al quechua, de donde surge el quechua, y de ahí va bajando más bien de la sierra a la selva y a la costa, en una menor medida, ¿no? También está una postura que dice que el quechua más bien es de origen ecuatoriano, que a fin del siglo VIII, desde ahí, de Ecuador, se fue extendiendo hacia el sur y llegó al norte del Perú, ¿no? Estas son diversas teorías, y todavía hay una última, ¿no?, que vamos a compartir acá, que nos dice que el quechua más bien surge traído por los habitantes de la Polinesia, ¿no? Y que se ubican en el norte centro del Perú, ¿no?, entre los valles costeños y andinos, más o menos por ahí se ubican estos primeros pobladores, y específicamente es en el valle de Supe, en el territorio de Caral, donde toman asiento, y desde allí ellos van a impulsar el quechua, ¿no? Ruth Satt sostiene esto, ¿no?, que es en Caral, en los Andes, en el periodo denominado arcaico tardío. Según Guamán Pomo de Ayala, se le llama el periodo de los Pacarimut runas, entre los 3000 y 1800 a.C. Entonces, desde ahí es que el quechua se va a expandir. Esto es confirmado por los arquitectos estadounidenses Richard Shadell y Paul Kosok. Son más o menos por ahí. Si alguien tiene las traducciones ideales o exactas, las puede compartir en clase. Además, el arquitecto francés Frédéric Engel también sostiene lo mismo, ¿no? Esta es una de las últimas propuestas acerca del quechua en el país. El quechua, entonces, nuestro idioma más, la lengua más antigua, ¿no?, oriunda del Perú. ¿De acuerdo? Voy en esta oportunidad a compartir un video, ¿sí? Este video lo van a poder ver ustedes con calma y tomen nota de cosas que van a aparecer en este video. Hay situaciones muy interesantes y hay problemas al momento de ver aquí directamente. Acá tienen ustedes la página en YouTube, ¿no? Así que pueden ir ahí o pueden verlo aquí, y si hay inconvenientes, ahí está la página de YouTube donde ustedes pueden acceder al video. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden, tomen nota de datos importantes que puedan aparecer en este video. Bien, eso es todo. Entonces estaremos nosotros viéndonos en una próxima oportunidad. El día martes vamos a estar compartiendo nuestra clase. Muy agradecidos por la atención. Dios lo bendiga. Estaremos encontrándonos el día martes.